Número 6. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Vamos a ver acerca de este voto que dice el hombre o la mujer. Este voto podía ser, era un voto voluntario que lo podía hacer tanto el hombre como la mujer, y era un voto en el que decidían voluntariamente consagrarse a Dios, dedicarse completamente a Jehová. Y encontramos esta palabra nazareo. Vamos a ver que esta palabra nazareo también en el original hebreo, que es Nazir, la transliteración es Nazir, aparece también en Génesis 49:26, refiriéndose a José como el apartado de entre sus hermanos. O sea, si ustedes van ahí a Génesis 49:26, aquí está abajo, hasta abajito está, sobre la frente del que fue Nazir de entre sus hermanos, así se diría en el literal hebreo, del que fue Nazir, pero en nuestras Biblias leemos del que fue apartado entre los hermanos, ¿no? Entonces aquí no se refiere a que José hiciera un voto nazareo, como lo que estamos viendo en número 6, pero sí era una persona consagrada por Dios con un propósito especial. Entonces este nazareo, se entiende como apartado, separado, dedicado, ¿no? Y recordemos que santo también significa apartado. Entonces él se apartaba, hacía un voto de apartarse para dedicarse a Dios. Dice: se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, o sea, ni pasas podía comer. ¿Por qué? Porque el vino y la sidra hablan acerca de... El vino nos da a entender el gozo natural, o sea, esa alegría natural que nos dan las cosas, no necesariamente cosas mundanas, pecaminosas, sino cosas de este mundo, ¿no? Cosas de este mundo que nos dan alegría, que nos dan satisfacción. El abstenerse de ese vino era una forma de decir que su gozo, su llenura, su alegría, lo que les daba gozo, venía de parte de Dios. Encontraban su gozo no en las cosas naturales, sino en la presencia de Dios, ¿no? Y también, obviamente, hay varias citas, ¿no? Como Proverbios 31:5. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Entonces, esa consagración les hacía también decir: no, no voy a tomar algo que me haga olvidarme de la ley de Dios, que me distraiga, que yo pierda el control, el dominio propio, la sobriedad. Entonces hacían este voto, y Dios les mandaba que no podían tomar vino, y no solamente vino, sino tampoco ni siquiera la uva, ¿no? Ni siquiera la uva, porque toda su placer, su alegría venía de relacionarse con Dios, de su relación con Dios. Vamos a regresar a Números 6. Dice: todo el tiempo de su nazareato, todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Absolutamente nada que tuviera que venir derivado de la vid. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará
crecer su cabello. Entonces, todo el tiempo que estaba consagrado al Señor, no se podía cortar el cabello, ¿no? Y así como el abstenerse de la vid y del vino era símbolo de esa sobriedad del servicio a Dios, de no ser hallado falto y de no encontrar su deleite en las cosas naturales, también el no cortar su cabello, pues podía tener varios significados, ¿no? El crecimiento del cabello, el cabello sano y que crece ese cabello, nos habla de un crecimiento, que hay salud, el cabello crece. Entonces, eso era una evidencia externa de su dedicación a Dios, de su crecimiento espiritual, ¿no? Algunos también dicen que como puede ser un signo de sumisión, que estaban completamente sometidos a la voluntad de Dios. Dice, todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de Dios tiene sobre su cabeza. O sea, por ningún familiar podrían contaminarse. No podían tocar muerto, aunque fuera de familiar. ¿Por qué? Porque estaban dedicados a Dios. Entonces, tenían que abstenerse de todo lo relacionado con la vid, no podían cortarse el cabello y no podían contaminarse con muerto, aunque fuese de su propia familia. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada, por tanto el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza aquel día. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y tendrá un cordero de 1 año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado por su nazareato. Entonces, aquí vemos algo interesante, que cuando muriere uno súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Entonces, aunque fue accidental, fue algo que no estaba en su control, aún así tenía que purificarse, aún así tenía que traer un sacrificio y un holocausto. Entonces, esto nos enseña que aún las situaciones, las faltas, cuando nos contaminamos sorpresivamente, porque de repente nos encontramos en lugares en los que las circunstancias nos llevaron, o situaciones en las que de repente no buscamos, pero nos contaminamos, pecamos o nos involucramos en cosas que no porque quisimos, sino porque accidentalmente, podemos decir, sucedió. Aún esas faltas, ¿sí?, pecados de debilidad o cosas que nos toman de sorpresa, aún esas son de importancia. Aún esos pecados tenemos que confesarlos. Aún esos pecados tenemos que arrepentirnos y tenemos que ponernos a cuentas con Dios. No porque haya sido que alguien muriera súbitamente, estaba fuera de su control, pero aún así tuvo que ponerse a cuentas con Dios, aún así tuvo que purificarse. Y era lo que estamos viendo aquí. Otra cosa interesante dice, y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación, el otro en holocausto, y la expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día, y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y tendrá un cordero de 1 año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Entonces, aquí esos días que fueron anulados, de alguna forma entendemos que fueron tiempos perdidos, ¿no? Cuando por alguna razón nos contaminamos, pecamos, esté bajo nuestro control o haya sido en debilidad o accidente, cuando eso sucede, son días perdidos, son tiempos perdidos.
Perdemos el tiempo cuando nos contaminamos. Por eso dice que los primeros días serían anulados. O sea, si hacían un pacto, porque este voto podía ser de ciertos días, ¿no? De 30 días. Podía ser de días, no contaban, ¿no? Si había hecho un voto por 30 días, por 40 días, los días que había pasado esta situación de impureza, esos días ya no contaban dentro de su voto de ser nazareo. Y repito, eso nos enseña que cuando por alguna razón consciente o inconsciente nos contaminamos, es un tiempo que pues de alguna manera se pierde. Dice, esta es pues la ley del nazareo, el día que se cumpliera el tiempo de su nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová y hará su expiación y su holocausto. Y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová, con el canastillo de los panes sin levadura, ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones, ¿no? Todas esas ofrendas de alguna forma las estudiamos más a detalle en los primeros capítulos del Levítico. Entonces el nazareo traerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Esto hacía cuando se cumplía el tiempo de su nazarato. O sea, cuando ya se cumplía, si él se había ofrecido 30 días, 1 mes, 1 año, cuando cumplía ese tiempo, porque generalmente era temporal este voto, cuando se cumplían los días hacía todos estos sacrificios, pero aparte en la puerta del tabernáculo, ahí su cabeza consagrada, dice, tomaría los cabellos de su cabeza que no se había cortado y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Ese poner sus cabellos indica ese acto de adoración, o sea, que esa dedicación que se tuvo, que esa abstinencia que tuvo del vino, de las uvas, de las pasas, ese abstenerse de cortarse el cabello, ese abstenerse de acercarse y contaminarse con cadáver, aunque fueran de su familiar, todo, digamos que esos sacrificios que tuvo, al cortarse el cabello y lo pone en la ofrenda, de alguna forma es una forma de decir que era un sacrificio para Dios, que fue una ofrenda de olor grato para Dios, que todo lo que hagamos para el Señor, de aquello que nos abstengamos, de aquello que nos sacrifiquemos para vivir de manera consagrada a Dios, es un acto de ofrenda, es un acto de adoración que sube a Dios, como ese humo al quemarse esos cabellos con la ofrenda sube como un olor fragante, ¿no? Sabiendo que es Cristo en nosotros. Dice, después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino, ¿no? ¿Por qué? Porque antes no podía beber vino. Esta es la ley del nazareo, que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. Bueno, entonces recordemos que había personas que son anónimas aquí, que hacían ese voto, tanto mujeres como hombres.
Y en la Biblia tenemos 3 casos que no se les dice nazareos, pero eran nazareos. Por ejemplo, Samuel, desde Samuel fue dedicado como nazareo, por decir, por voto de su madre. Juan el Bautista también fue nazareo. Sansón, desde su nacimiento, aunque no lo especifica así, pero vemos que desde antes de nacer fueron apartados y siguieron esto de no contaminarse, de no tomar vino ni sidra, de no contaminarse con muerto. Por ejemplo, Sansón, de no cortarse el cabello. Entonces, a ellos los vemos porque Dios los escogió o por voto, como en el caso de Samuel, pero aquí vemos personas que voluntariamente hacían este voto de consagración, ¿no? Generalmente el Talmud, no la Biblia, la tradición hebrea dice que eran mínimo 30 días, ¿no? Lo podían hacer de por vida, lo podían hacer por un tiempo, pero pues no era fácil no cortarse el cabello, sobre todo los hombres, lo que tenían que abstenerse, no podían contaminarse con muertos ni aunque fuera de su familia. ¿Y qué nos enseña esto? Bueno, primeramente nos enseña que el mandato de Dios sigue siendo el mismo. Primera de Pedro 1, 15, 16 dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. O sea, santo es apartado. Dios quiere que seamos dedicados a Dios. Romanos 12, 1 dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, vemos que el llamado sigue siendo a santidad, a dedicarnos completamente a Dios. Ahora, este es un tipo de Cristo. Este es un tipo de Cristo porque Jesús es el antitipo del nazareo perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús se consagró, fue separado, fue consagrado, fue dedicado a Dios para hacer su voluntad. Entonces, Jesús, así como aquí no podían tomar vino, que es un símbolo del gozo mundano, de lo que el mundo ofrece, Jesús no vino a complacerse, sino vino a complacer al Padre. Su gozo era obedecer al Padre. ¿Con qué diferencias? Bueno, Jesús, el nazareo no se podía contaminar con muertos, pero Jesús tocaba a los muertos y vivían. Jesús no necesitó tener el cabello largo. ¿Por qué? Porque Él no necesitaba una evidencia externa. Él era santo en esencia. Él fue sin pecado completamente. Él no necesitaba la evidencia del cabello. Su vida, Él era santo. Fue consagrado desde antes de nacer. Jesús, Lucas 1:35. El nazareo hacía un voto temporal, pero Jesús fue consagrado y vivió consagrado eternamente a hacer, o ha sido consagrado eternamente a hacer la voluntad del Padre. Entonces Jesús es el antitipo del nazareo, pero no es igual. ¿Por qué? Por lo que he dicho. ¿Por qué? Porque él sí tocaba muertos, pero vivían, ¿no? Él no necesitaba una evidencia externa de que era santo. La palabra de Dios dice en Hebreos 7:26: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces Él era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Apartado, santo, totalmente dedicado a la voluntad del Padre. Su gozo no era nada en esta tierra, su gozo es hacer la voluntad del que le envió. Entonces Él es, el nazareo habla de Cristo,
que se dedicó voluntariamente, pero no por un tiempo, sino para siempre, ¿no? Ahora nosotros sabemos que esta figura de Nazareo no aplica para nosotros, pero de alguna forma hemos sido llamados a vivir en santidad, como lo he dicho, hemos sido llamados a vivir apartados para Dios. Ahora, ¿qué aprendemos de esto que era temporal? Que hay tiempos en los que se requiere mucho más dedicación de Dios. Hay tiempos que Dios nos llama tiempos de consagración, de dejar todo, de encierro a lo mejor, para buscar a Dios. Es necesario obviamente crecer en la gracia de Dios, crecer en la santidad de Dios, pero hay tiempos que deberíamos darnos todos de apartar un tiempo para una dedicación plena a nuestra relación con Dios. Generalmente estos nazareos, este tiempo servían, estudiaban la ley, se dedicaban a conocer a Dios, se dedicaban al servicio a Dios, pero sobre todo a conocerle a Él. Vamos a regresar a Números. Seis. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Y esta es una bendición muy conocida que se le conoce como la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Bueno, esta bendición sacerdotal es como la máxima bendición, muy conocida y muy pronunciada en muchas partes. Y aquí habla de la bendición. Dios te bendiga, ¿no? Y a la luz de esta bendición entendemos más que es bendición. Mucha gente confunde la bendición con la añadidura. Mateo 6 nos habla de la añadidura, o sea que busquemos primeramente el reino de Dios y todas las cosas que necesitamos para subsistir nos serán añadidas. Y mucha gente cuando prospera económicamente dicen: Dios ¿cómo te ha bendecido Dios? O Dios te bendiga, lo traducimos a signo de pesos. Pero aquí estamos viendo realmente qué es la bendición. Las cosas materiales, el sustento, la provisión es una añadidura, ¿no? Que a veces le decimos bendición, pero la bendición es algo más poderoso, más valioso y más profundo que las cosas materiales. Y aquí lo estamos viendo en esta bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Fíjense que aquí habla su rostro. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y otra vez dice, vemos por segunda vez la palabra rostro mencionada. Jehová alce sobre ti su rostro. Jehová alce sobre ti su rostro. Alguien en el que Dios haga resplandecer su rostro, alguien que goce del resplandor del rostro de Dios, alguien que goce que Jehová alce sobre él su rostro, es alguien bendecido. Si Dios hace resplandecer su rostro sobre alguien, esa persona tiene el favor de Dios, cuenta con el favor de Dios, con la presencia de Dios, con la gracia de Dios. Esa es la verdadera bendición. ¿Y cómo obtenemos esa bendición? Por lo que Jesucristo hizo. Si vamos, por ejemplo, a Mateo 27:46, cuando Jesucristo fue sacrificado. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Entonces, aquí entendemos que por primera vez en la eternidad sucedió algo tremendo.
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son uno, que siempre han estado unidos, por primera vez hubo una separación, hubo un abandono. Y el abandono fue del Dios Padre a Dios Hijo. Por eso Jesucristo, estando en la cruz, gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque podemos imaginar, podemos entender que en el mundo espiritual, en el ámbito espiritual, que no vemos y que solamente Dios nos los puede revelar, el pecado tuyo y mío, el pecado del mundo fue echado sobre Jesucristo. Él se hizo pecado. Él, siendo inocente, santo y puro, se hizo pecado. Y Dios, siendo un Dios santo, muy seguramente volteó el rostro. Hubo un abandono. Volteó su rostro de su propio Hijo, porque su Hijo fue hecho pecado, fue hecho maldición. Y un Dios santo no puede soportar el pecado. Él es santo, Él está en un ámbito santo, apartado. Por eso todo el libro de Levítico aprendimos acerca de las leyes de la pureza, que necesitamos vivir en santidad, que necesitamos vivir en pureza en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces hubo un abandono. Dios volteó su rostro de su propio Hijo. Jesucristo fue abandonado por su propio Padre por nuestro pecado. Entonces, ¿por qué nosotros podemos recibir esta bendición sacerdotal? Porque Jesucristo ya sufrió el abandono del Padre, ya sufrió que el Padre volteara su rostro sobre él. Él lo padeció para que nosotros jamás experimentemos el abandono del Padre, para que nosotros podamos experimentar esta bendición sacerdotal que dice: Jehová te bendiga. ¿Qué es que te bendiga? Que su rostro resplandezca sobre ti, que cuentes con el favor de Dios, que cuentes con la presencia de Dios. ¿Y por qué podemos contar con la presencia de Dios? Porque nuestro pecado fue echado en Jesucristo y Él ya sufrió el abandono de Dios, el abandono del Padre, para que tú y yo jamás sufriéramos el abandono del Padre y gozásemos de la bendición de Dios. ¿Cuál es la conclusión? La bendición de Dios no es lo material, la bendición de Dios es su presencia, contar con su gracia y contar con su favor sobre nuestras vidas.